La noche olía a perfume caro y a flores recién cortadas. El salón del hotel más lujoso de la ciudad estaba vestido para impresionar. Lámparas de cristal colgando como racimos de estrellas, alfombra mullida que apagaba el sonido de los pasos, mesas redondas con manteles que llegaban hasta el suelo y centros de mesa con lirios blancos y velas flotantes. Las paredes reflejaban un dorado tenue, como si todo dentro fuera parte de una joya. Yo estaba allí, con un vestido negro sencillo pero bien entallado, un brazalete heredado de mi madre y una carpeta con los documentos de la subasta benéfica que había ayudado a organizar durante semanas. Era una noche importante para la fundación. Los fondos recaudados esa velada se destinarían a un proyecto de becas para jóvenes de comunidades vulnerables. Habíamos trabajado sin descanso para conseguir patrocinadores, donaciones y, sobre todo, el respaldo de figuras influyentes de la ciudad. Entre ellas estaba mi jefe, el señor Ramiro Salcedo, director de la empresa donde trabajaba hacía 3 años. Él no solo había aportado una suma considerable, sino que también se había ofrecido como anfitrión del evento, lo que significaba que todos los reflectores estarían sobre él, y, por extensión, sobre mí, que era su asistente y la encargada de que todo saliera perfecto. A las 8 en punto, los invitados empezaron a llegar. Un desfile de trajes oscuros, vestidos largos, sonrisas calculadas y apretones de manos. Saludé a varios de los patrocinadores, asegurándome de que tuvieran sus programas y supieran en qué momento participarían. Caminaba de un lado a otro con la carpeta en mano, revisando los últimos detalles, cuando sentí una mano firme en mi hombro. «Todo está impecable», dijo Ramiro con su sonrisa de político y su voz grave. Sabía que podía confiar en... Te asentí, aunque su tono me hizo pensar en una frase que usaba mi madre. Cuando alguien repite que confía en ti, a veces está preparando el terreno para lo contrario. Sacudí la idea de mi cabeza. No era momento para paranoias. La gala comenzó con un cóctel elegante. Meseros impecables servían copas de champán y canapés diminutos que parecían obras de arte. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire, interrumpido de vez en cuando por el tintinear de las copas y las risas contenidas. Yo me movía entre las mesas, saludando a los invitados, presentando a unos con otros, y recibiendo discretamente sobres con donaciones que iba guardando en una caja metálica con cerradura, colocada sobre una mesa al fondo del salón. Tenía la llave conmigo, en un pequeño bolso de mano que llevaba colgado del hombro. A las 9 comenzó la subasta. En el escenario, un presentador profesional anunciaba las piezas. Una pintura de un artista local, una joya donada por una diseñadora reconocida, un viaje de lujo a la Patagonia. Las pujas subían y yo anotaba cada una en mi carpeta, verificando que el personal de apoyo llevara el control exacto de los ganadores. Todo parecía fluir con la precisión de un reloj suizo, hasta que vi algo que me hizo fruncir el ceño. En una esquina del salón, casi oculto por una columna, Ramiro hablaba con un hombre que no reconocí. No era invitado, o al menos no lo tenía registrado en la lista. Vestía un traje oscuro demasiado ancho para él y sostenía un sobre grueso, que entregó a Ramiro con un gesto rápido, casi furtivo. Mi jefe lo tomó, lo deslizó bajo su chaqueta y se alejó sin notar que yo lo había visto. Seguí trabajando, pero la imagen me quedó clavada como una astilla. A las 10:30 se hizo el anuncio más esperado. La presentación del monto, recaudado hasta el momento. Ramiro subió al escenario, con su porte impecable y la voz de quien sabe manejar una audiencia. Habló de la importancia de la educación, de la responsabilidad social, de la solidaridad. El público lo aplaudía como si cada palabra fuera una promesa cumplida. Yo estaba al fondo, cerca de la mesa de la caja metálica, revisando que todo estuviera en orden. Entonces, el golpe. Pero antes de continuar, dijo Ramiro bajando un poco la voz, con ese tono que obliga a todos a prestar atención, debo hacer una aclaración. El murmullo se apagó. Hace unos minutos, prosiguió. Me informaron que hubo una irregularidad con la caja de donaciones. Parte del dinero desapareció, un escalofrío me recorrió. Y, lamentablemente, añadió mirando hacia donde yo estaba, la persona responsable es alguien de nuestro propio equipo. Sentí que todas las miradas se giraban hacia mí antes de que él siquiera pronunciara mi nombre. Mi asistente, dijo, con un suspiro teatral, a quien todos conocen y en quien yo confiaba plenamente. Hubo un murmullo de sorpresa, una mezcla de incredulidad y morbo.
Mi corazón latía como si quisiera romperme las costillas. No podía creer lo que estaba escuchando. Ramiro, alcancé a decir, pero él levantó la mano como quien pide silencio para dar un golpe final. Esta es una situación lamentable, continuó. Pero debemos ser transparentes. Alguien en la primera fila sacó su teléfono. Supe que esa escena ya estaba siendo grabada. Me obligué a respirar. Eso no es cierto, dije, con la voz más firme que pude reunir. La caja está aquí y no ha sido abierta. Di unos pasos hacia la mesa. Las miradas me seguían como focos de teatro. Saqué la llave de mi bolso, la inserté en la cerradura y abrí la caja frente a todos. Los sobres estaban ahí, ordenados como los había colocado. Tomé uno al azar, lo abrí y mostré el cheque intacto. Aquí está todo, dije. Cada donación registrada, cada sobre intacto. Ramiro frunció el ceño, pero su actuación no. Titubeó. Entonces, ¿cómo explicas, dijo, que uno de los donantes me haya informado que te vio tomando un sobre extra y guardándolo en tu bolso? El golpe era quirúrgico. No hablaba de la caja, sino de una supuesta acción personal. Eso es mentira, respondí. Nunca tomé nada. Fue entonces cuando escuché una voz desde la cabina técnica, donde se controlaban las luces y el sonido. Era Julio, el encargado de las cámaras que grababan la gala para proyectar en las pantallas gigantes del salón. Podemos revisarlo ahora mismo, dijo, y antes de que Ramiro pudiera responder, las imágenes comenzaron a aparecer en las pantallas. Primero, un plano general de la sala. Luego, un acercamiento a la mesa de donaciones, donde yo recibía sobres y los colocaba en la caja. Mi bolso estaba en mi hombro todo el tiempo, cerrado. No había ningún momento en el que yo tomara algo que no fuera para la caja. Y entonces, el cambio de ángulo. Una cámara en el extremo opuesto del salón mostraba a Ramiro, en la esquina, junto a la columna, recibiendo un sobre del hombre desconocido. El zoom acercó lo suficiente para ver claramente el intercambio. Un silencio pesado cayó sobre la sala. ¿Qué es eso, Ramiro?, preguntó alguien desde una mesa cercana al escenario. Mi jefe abrió la boca, pero no encontró palabras. Las cámaras seguían enfocándolo, congelando su expresión como si fuera una pintura. Mi respiración volvió a un ritmo normal, pero sentí una mezcla de alivio y rabia. No solo había intentado culparme de algo que él había hecho, sino que lo había hecho en el peor lugar posible. Un evento público, con donantes, prensa y cámaras. Yo puedo explicar, empezó a decir Ramiro, pero otra voz, esta vez del comité organizador, lo interrumpió. Será mejor que lo expliques en privado, dijo Mariana, la presidenta de la fundación. Aquí tenemos una gala que continuar y una reputación que proteger. El personal de seguridad se acercó discretamente al escenario. Ramiro bajó, esquivando miradas, y desapareció por una de las puertas laterales. Las cámaras volvieron a mostrar imágenes de la subasta como si nada hubiera pasado, pero el ambiente ya no era el mismo. Yo, con la caja aún abierta, miré a Mariana. Ella asintió. «Cierra eso y acompáñame», me dijo. Mientras caminábamos hacia una sala privada, escuché los murmullos detrás. La gente comentaba la jugada. Algunos me miraban con compasión, otros con una curiosidad que quemaba. En la sala, Mariana me ofreció un vaso de agua. Sabía que algo no cuadraba, me dijo. Ramiro insistió en manejar parte de las donaciones directamente, pero no tenía pruebas. Ahora las tenemos. Me quedé en silencio, procesando todo. Gracias por defenderte con calma, añadió. No todos lo habrían hecho. Esa noche, la gala continuó sin Ramiro. Mariana tomó el micrófono, agradeció a los asistentes y anunció que el monto recaudado sería auditado por un tercero, para garantizar total transparencia. Los aplausos fueron tibios al principio, pero poco a poco recuperaron fuerza. Yo volví a mi puesto con la caja cerrada y asegurada. Sentía que había corrido una maratón emocional, pero aún quedaba trabajo por hacer. Lo que no sabía era que ese momento, con las cámaras girando hacia él, no sería el final de la historia, sino el principio de una batalla mucho más grande. Cuando regresé al salón principal después de aquella breve reunión con Mariana, la gala había cambiado de textura. Seguían sonando las copas, la orquesta había retomado un bolero con profesionalismo implacable, y los meseros continuaban su coreografía de bandejas,
Pero algo en el aire estaba distinto, más pesado, más atento. Era el tipo de silencio que se instala detrás de las risas cuando un secreto ya no es del todo secreto. Volví a la mesa de control de donaciones. Cerré la caja con llave, hice 2 fotos rápidas del estado de los sobres, como quien deja constancia en un cuaderno de bitácora, y me guardé la llave en el bolsillo interior del vestido. Ese pequeño compartimento que una costurera amiga me había enseñado a exigir a toda prenda de fiesta. ¿Un escondite diminuto para la tranquilidad?, decía. Mientras acomodaba la carpeta, Julio, el encargado de cámaras, se acercó con su paso elástico de técnico que resuelve sin ruido. Si necesitas respaldo de las grabaciones, ya las estoy subiendo a la nube, me dijo en voz baja. Hay 2 ángulos del intercambio y uno de la mesa de donaciones completo, con sello de tiempo. Gracias, Julio, respondí. ¿Puedo tener una copia? No para esta noche, pero... Asintió, como si ya lo hubiera previsto. Al terminar te paso un enlace cifrado, y te enseño a guardarlo en 2 sitios. Redundancia. Sonreí. Esa palabra, redundancia, me había perseguido los últimos meses como un amuleto. La repetí, en mi cabeza como si fuera un rezo discreto. La subasta se reanudó con Mariana al micrófono. Logró lo que pocos: devolver dignidad al evento sin ignorar lo ocurrido. Habló de transparencia con una claridad que, de pronto, hizo que los donantes se sintieran parte de una historia más grande que un escándalo. El martillo volvió a caer, los números subieron, y yo, con el bolígrafo en mano, anoté cada puja con pulso firme. A mitad de la siguiente pieza, vi entrar por la puerta lateral a 2 personas que no eran invitados. Uno, de traje oscuro sin brillo. Otro, con un pin en la solapa que reconocí de inmediato. Eran del comité de cumplimiento de la propia empresa. No eran amigos ni enemigos. Eran termómetros con piernas. Se dirigieron a Mariana. Ella me llamó con un gesto. Te presento. A Claudia y Hernán, dijo. Van a ayudarnos a documentar lo mínimo necesario esta noche, para que mañana podamos actuar con orden. No quiero que esto se convierta en circo. Claudia estrechó mi mano con firmeza profesional. Necesitamos una descripción de rutina de tu flujo de trabajo, dijo. ¿Qué recibiste? ¿Cuándo? ¿Dónde guardaste? ¿Quién tuvo acceso? Cronología. No opiniones. Le conté todo como si estuviera leyendo un guión. La llegada de sobres, la caja, la llave, los traslados, los apuntes. No omití el detalle del sobre bajo la chaqueta de Ramiro. Hernán anotó con letra compacta, de auditor minucioso. Al terminar, Claudia dijo algo que me ancló. Gracias por no levantar la voz cuando te acusaron. En la grabación se te ve... exacta. Ayuda... exacta. Guardé la palabra como quien guarda una moneda distinta en el bolsillo de la suerte. Cuando la subasta cerró, el número final superaba nuestras expectativas iniciales, a pesar del golpe. Alguien dijo, la gente reacciona a la verdad con más verdad, y quise creer que sí. Ayudé a embalar 2 obras, firmé confirmaciones, verifiqué listas. El salón empezaba a vaciarse. Algunos invitados se acercaron con palmadas de ánimo. Esas frases de qué vergüenza lo que te hicieron con las que uno no sabe muy bien qué hacer. Agradecí sin detenerme demasiado. Tenía una última tarea: llevar la caja de donaciones a la oficina de la fundación, en el 2º piso del hotel, donde un notario nos esperaba para registrar el cierre. Subimos Mariana y yo, escoltadas por un guardia del hotel que llevaba un radio en el cinturón. En el pasillo alfombrado se oían solo nuestros pasos, y de lejos una aspiradora industrial que parecía roncar. El notario, un hombre de ojos amables, nos recibió con la compostura de quien ha visto más noches largas que amaneceres. Levantó acta, contamos sobres, sellamos. Yo firmé al final, en la línea donde mi nombre aparece siempre con todas sus letras. Respiré. Habíamos blindado lo que importaba. El dinero destinado a becas, el gesto que muchos habían querido hacer. Al salir, me llegó el mensaje de Julio con el enlace a los videos. Toqué la pantalla y vi las miniaturas. La mesa, yo recibiendo sobres, el ángulo de la esquina, Ramiro y el hombre del traje ancho, el gesto rápido. Cerré de inmediato. No quería ver más. No esa noche. Me fui a casa caminando, a pesar de que me ofrecieron un taxi. La ciudad, a esa hora, tenía esa serenidad de sábana tibia. Pocas luces, menos bocinas,
Viento que mueve el pelo sin despeinártelo. Atravesé una plaza con jacarandas en sombra. Pasé frente a un café que siempre cerraba tarde y aún desprendía olor a vainilla. Antes de entrar a mi edificio, me detuve en la puerta de vidrio y me vi en el reflejo. El vestido negro ya no parecía de gala, parecía una prueba de resistencia. Me quité los tacones para subir las escaleras y con cada peldaño, el corazón volvió a un ritmo humano. En el departamento, dejé la caja de herramientas emocionales sobre la mesa. Bolso, carpeta, teléfono, las llaves pegadas al forro escondido. Me preparé un té y me senté en el piso, apoyando la espalda en el sofá. Abrí el celular y escribí un correo, casi sin pensar, al consejo de la empresa. No era una denuncia grandilocuente ni un manifiesto. Era un relato cronológico con 1900 enlaces a la evidencia. Asunto. Hechos y respaldo. Gala Fundación Horizonte. Cuerpo. 4 párrafos. 3 enlaces. Cés, Claudia y Hernán. Enviar. La pantalla mostró ese pequeño «¿Quién os hace pensar que si todo está bien?» Mensaje enviado. Me quedé un rato mirando la tetera. Pensé en mi madre, en su brazalete dándome peso en la muñeca. Exacta, repetí antes de apagar la luz. A la mañana siguiente, el correo electrónico era un hervidero silencioso. Asuntos con palabras como urgente, extraordinaria, revisión. Claudia me escribió breve. Recibido. Hoy a las 12:00, sala 7, comité y consejo. Ven. Hernán adjuntó el primer borrador del acta de lo sucedido. El director de la fundación, por su parte, me agradecía por haber salvado una noche en riesgo. Le respondí con un «hicimos equipo», que sentí verdadero. Tomé café fuerte y me puse un traje claro. No por vanidad, por advertencia. En América, a veces un traje claro en la mañana después del lodo es un acto político. Caminé hasta la oficina con paso medido. En la recepción, 2 colegas me miraron con esa mezcla de curiosidad y solidaridad que aprendí a leer con gracia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Nada más. Nada menos. A las 12, la sala 7 estaba llena. Consejeros, el área legal, Claudia y Hernán, un representante de comunicación corporativa que hacía girar un bolígrafo como si eso le permitiera controlar la narrativa. El director general, no Ramiro, su jefe, presidía con una austeridad que imponía orden. Me senté al final de la mesa. No quería el foco, solo la palabra cuando tocara. Gracias por venir, abrió el director. Anoche, algo grave ocurrió en un evento del que somos patrocinadores. No vamos a improvisar. Quiero oír los hechos, no las suposiciones. Claudia tomó la palabra. Presentó la cronología como un relojero. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? Pidió a Julio, por videollamada, que hablara 10 minutos. Él, con su camiseta negra y su fondo de cables ordenados, explicó el funcionamiento de las cámaras, los ángulos, los sellos de tiempo. Proyectaron fragmentos. Nadie habló. Cuando apareció el intercambio de Ramiro con el desconocido, alguien carraspeó con incomodidad, como si tragara una piedra. El hombre, dijo Hernán, no figura en lista de invitados. Seguridad del hotel nos confirmó que ingresó como proveedor externo sin identificación visible. Tenemos su rostro. ¿Podemos? Pedir al hotel el registro de entrada de proveedores. Hagan eso ya, dijo el director. Tomé aire y pedí la palabra. Me la dieron. Fui acusada públicamente, dije sin dramatismo, de robar un sobre. No es solo un problema reputacional personal. También habla de nuestros controles internos. Propongo 3 cosas. 1. Que Recursos Humanos active el protocolo de protección al empleado acusado falsamente. 2. Que Legal determine si la empresa debe suspender a Ramiro preventivamente mientras se investiga. 3. Que Comunicación asuma la narrativa. No ocultar, informar que cooperaremos con la fundación y que auditaremos nuestros procesos. No supe de dónde salió esa claridad en 3 puntos. Tal vez de haber pasado la noche escribiendo un correo. Exacto. Tal vez de la palabra exacta que seguía rebotando en mi pecho. El director me miró con algo que parecía respeto. Aprobado, dijo. Claudia, activen eso. Comunicación. Preparen un texto de 2 párrafos. Nada de adjetivos. Datos, el representante de comunicación dejó de girar el bolígrafo. Escribió. Hernán, por su parte, levantó la vista. Hay un punto más, agregó. Anoche revisamos registros de caja chica de las últimas 2 semanas.
Detectamos 3 retiros atípicos autorizados por Ramiro, justificados con facturas de servicios de consultoría sin detalle. No afirmo nada aún, pero el patrón huele. Ese huele dejó una sombra en la mesa. El director fue quirúrgico. Suspensión preventiva para Ramiro en lo que se investiga, sin acceso a sistemas. Seguridad, acompáñenlo a recoger efectos. Personales. Legal, inician el proceso. Alguien dijo, qué pena. Otro dijo, inevitable. Yo pensé en la palabra inevitable como un río. A veces llega porque alguien abrió una compuerta con cuidado. A veces porque alguien dinamitó la orilla. A las 3, Comunicación publicó un escueto comunicado. La empresa cooperaría con la fundación. Se auditarían todos los procesos. Y se había suspendido a un directivo en tanto se aclararan los hechos. Las notas de prensa replicaron sin adornos. En redes sociales, algunos intentaron convertirlo en arena. La mayoría, en cambio, celebró la transparencia. Jugábamos en terreno resbaloso, pero con zapatos de suela nueva. Esa tarde, Ramiro pidió hablar conmigo. Lo supe por un mensaje de legal. Quiere aclarar, no recomendamos reunión sin nosotros. Asentí y propuse algo mejor. Si él quería hablar, que fuera por escrito. La tinta pesa, me enseñó una profesora. No respondió. A las 6, Julio me envió otro mensaje. El hotel nos pasó registro de proveedores, nombre del hombre, Darío R. Servicios logísticos. 2 ingresos esta semana, ambos por puerta de carga. Hernán, en copia, adicionó. La consultoría de Caja Chica está a nombre de la misma firma que Darío, empresa de papel. Avanza. Esa noche, en casa, no pude evitar ver el video completo. Lo puse en silencio. Observé mi cuerpo, abriendo la caja con calma. Observé mis manos mostrando el cheque. Observé la esquina, el sobre, la chaqueta, ese gesto torpe de quien no está entrenado para el secreto. Pause. Captura de pantalla. Guardar, no por venganza. Por memoria. Los días siguientes fueron una sucesión de pasos precisos. La fundación contrató una auditoría externa. La empresa puso a disposición sus estados y flujos relacionados con filantropía. El hotel entregó los videos de pasillos y accesos. Darío fue ubicado. La policía económica, esa sección gris que entra sin ruidos, abrió carpeta. Yo seguí yendo a trabajar, revisando contratos, organizando calendarios, cumpliendo lo que siempre hacía, pero con un nuevo músculo, el de no encogerme. Un mediodía, mientras almorzaba una sopa frente a la ventana, recibí un correo inesperado. Era de la madre de una becaria de la fundación, una mujer que yo había conocido el año pasado cuando entregamos las primeras ayudas. Señorita, la vi en la tele. Quiero que sepa que mi hija no habría entrado a la universidad sin esa beca. No se deje. A veces la gente que hace ruido no soporta a la gente que hace cosas. Gracias. Leí el mensaje 2 veces. En una oficina, a veces, la validación viene con membrete. A veces, con una firma que tiembla y vale el triple. El viernes, Claudio, del área legal, me llamó para una reunión breve. En su oficina olía a papel y a café recién molido. Hay una posibilidad, dijo directo, de que te llamen a declarar formalmente. Quieren tu relato con detalle y que identifiques la llave, la caja, la cronología. No tengo problema, respondí. ¿Hoy? Lunes. Te acompañamos. Trae tu archivo, el acta del notario, el correo que enviaste al consejo, los enlaces y... una cosa más. Se acomodó los lentes. Ramiro contrató un abogado ruidoso. Intentará convertir esto en malentendido. No entres al ring del adjetivo. Hechos como lo has hecho, salí de su oficina con la certeza de estar caminando, en recta. Afuera, el cielo había decidido nublarse. Agradecí la sombra. El fin de semana me obligué a hacer vida, lavar sábanas, comprar frutas, regar plantas. Fui al mercado de barrio. Un señor vendía mangos maduros y los cortaba en flores de cuchillo. Me regaló un trocito y dijo, para endulzar lo que sea que tenga usted encima. Reí con la boca llena. El domingo, visité a mi madre. El brazalete en su muñeca brillaba con esa luz que no tienen los objetos nuevos. Te vi en el noticiero, dijo sin rodeos. Hablaste poco, qué bien. ¿Poco? Lo justo. La gente que dice lo justo da miedo a los tramposos. Me preparó café.
con canela. En la mesa del comedor, la misma donde hice tareas de niña, le conté lo básico. No entres en pelea sin salida, recomendó. Si te empujan, da 2 pasos atrás, no 1. El primero es de ellos, el segundo es tuyo. Anoté mentalmente 2 pasos. El lunes, la declaración fue sencilla. Sala blanca, mesa, 2 funcionarios, un grabador que parecía de otra década. Claudio a mi lado, Hernán del otro. Repetí la historia como si fuera un metrónomo. Mostré la llave, describí el ritmo. Sobre mano caja, sobre mano caja. Les hablaba y me escuchaba, como cuando uno aprende a remar. Impulso y agua. Impulso y agua. Salí con una copia sellada y una sensación rara. El cuerpo cansado y la cabeza limpia. Al salir, el pasillo olía a desinfectante y papeles viejos. En la puerta del edificio, Ramiro aguardaba con su abogado. Me vio y por un segundo pareció el mismo hombre que me puso la mano en el hombro al inicio de la gala y dijo, «Confío en ti». Pero ya no éramos esas 2 personas. Bajé la mirada sin detenerme. No por vergüenza, por economía. La semana siguió como un acorde progresivo hacia resolución. El hotel envió los ingresos y salidas de Darío. Había entrado por la puerta, de carga con una caja de luces, falsa, y salido por un acceso lateral menos vigilado. La policía económica cruzó datos. La empresa, que facturaba consultorías, había sido creada 3 meses antes, con un domicilio que resultó ser un local vacío. El dinero de caja chica conectaba con los retiros. La defensa de Ramiro colgó de una idea débil. No sabía. Me usaron. Pero el video de la esquina era una lupa cruel. El consejo de la empresa votó despido con causa. Comunicación publicó otro párrafo escueto. Se ha rescindido el contrato del señor RS tras investigación interna. Se han presentado antecedentes. A las autoridades, reiteramos nuestro compromiso con la integridad. La Fundación, por su parte, organizó una conferencia de prensa sobria. Auditora externa, números, becas intactas. Mariana habló 3 minutos y no un segundo más. Yo me mantuve al fondo. Siempre al fondo, como he preferido desde que entendí que a veces el respaldo decide más que el escenario. Al terminar, Julio se acercó y me susurró. Nunca había visto a tanta gente callar a tiempo, bromeó. Milagro. Ojalá esos milagros se volvieron hábito, respondí. Abrí el correo y encontré 2 mensajes. Uno, de un donante grande. El manejo fue impecable. Mantengo y aumento mi compromiso. Otro, de un becario. Una foto con su credencial universitaria. Gracias. Solo esa palabra y una sonrisa en la imagen. Hice algo que no suelo hacer. Imprimí la foto y la pegué junto a mi escritorio, a la altura de los ojos. Cuando me distrajera, quería que esa cara me recordara por qué valía la pena haber atravesado la gala sin perder la voz. Esa tarde, al guardar mis cosas, encontré, en el forro del vestido, ese bolsillo secreto, la llave de la caja que aún no había devuelto. La levanté, plateada, mínima. Pensé en el objeto como metáfora. No todo candado existe para encerrar. A veces existe para que un montón de manos llegue a su destino. La llevé a la fundación y la entregué en un sobre. Gracias por cuidar, dijo el notario con una cortesía antigua. Gracias por mirar, respondí. Podría decir que todo terminó allí, pero no. Las historias no cierran con comunicados. Cierran cuando uno aprende a caminar distinto. 2 semanas después, volví a un salón. Otra gala, otro proyecto. Al entrar, el brillo de las lámparas ya no me intimidó. Busqué la mesa de donaciones. Misma caja, nueva etiqueta, doble llave. Pregunté el protocolo. Verifiqué accesos. Aseguré ángulos de cámara con Julio. Sonrió. Ya aprendimos. Mariana me presentó a una mujer que no conocía. Era directora de otra organización que quería replicar nuestros procesos. ¿Nos compartes un manual?, pidió. Le dije que sí. Esa noche, en casa, escribí el primer capítulo. ¿Cómo blindar la confianza sin matar la espontaneidad? Me salió de un tirón, como si lo hubiera estado escribiendo desde que empezó todo. Cerré la computadora. En el balcón, el aire era el mismo de todas las noches, y sin embargo, distinto. Puse las manos sobre la baranda fría y me permití una sonrisa, de esas cortas, privadas, que una guarda para el final del día. A veces,
pensé. La justicia no hace ruido de trueno, sino clic de llave. El martes siguiente a la resolución oficial, pensé que el capítulo estaba lo suficientemente cerrado como para volver a la rutina. Me equivoqué. La rutina no se recupera tan fácil cuando tu nombre estuvo en la boca de decenas de personas que no te conocen más allá de un cargo en un organigrama. En la cafetería de la empresa, los saludos eran más cortos, como si el hecho de que todo hubiera quedado aclarado no borrara la incomodidad de haber presenciado una acusación pública. Algunos me miraban con respeto, otros con la curiosidad de quien piensa que aún hay algo no dicho. Era como caminar con un eco detrás. Pero lo que más me incomodaba era otro tipo de silencio. El de Ramiro. No había intentado contactarme directamente. Desde la mañana en que lo vi afuera del edificio de la fiscalía, su despacho había sido vaciado, su nombre retirado de la placa de la puerta. Sin embargo, había rumores, que buscaba reinstalarse en otro sector, que estaba presionando a ciertos contactos para limpiar su imagen, que tenía una explicación que lo exculpaba. Una tarde, mientras revisaba contratos para un nuevo proyecto de becas, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. «Necesitamos hablar», dijo su voz directa sin saludo. Era Ramiro. «No tenemos nada que hablar», respondí. «Tienes mucho que perder si dejas que otros cuenten la historia a su manera. No todo es como parece». No todo es como parece. Me sonó a cliché barato de político caído. Me mantuve en silencio, esperando a que él sintiera el peso de la pausa. «No voy a discutir por teléfono», añadí. «Y si tienes algo que decir, dilo a tu abogado y a la fiscalía, no a mí». Colgué. Respiré hondo. La adrenalina me golpeaba en las sienes. No era miedo. Era esa mezcla de ira y precaución que te obliga a revisar 3 veces si dejaste cerrada la puerta. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre deslizado por debajo de mi puerta. Dentro había una copia impresa de un correo electrónico con fecha de hace 4 meses, en el que la fundación, con copia a Ramiro, agradecía la confirmación de apoyo extra de un patrocinador. En el cuerpo, una línea sugería que este aporte podría canalizarse por vías privadas para evitar impuestos. La frase estaba ahí, seca, sin contexto. No tenía mi firma ni mi nombre. Aún así, el sobre venía acompañado de una nota, escrita a mano. «Las cosas no son tan limpias como crees. Hablemos. R». Me quedé mirando el papel. Parte de mí quería romperlo. Otra parte sabía que, si lo hacía, me arrepentiría. Lo guardé en una carpeta marcada pendiente, con el mismo cuidado con que uno guarda una pieza de un rompecabezas que no entiende todavía. Al día siguiente, fui directa a Claudia y Hernán. Esto apareció en mi puerta. Les dije poniendo el sobre la mesa de la sala de reuniones. Claudia leyó la nota sin levantar las cejas. Hernán tomó el correo y lo examinó. «Esto es viejo», dijo, «y sospecho que lo usa para insinuar que hay más gente involucrada. Pero lo importante, esto no te incrimina. No hay tu nombre ni tu firma». «Aún así», añadió Claudia, «no lo ignores. Vamos a incorporarlo al expediente. Si él intenta usarlo como arma, será mejor que esté bajo contexto y custodia». Asentí. Me tranquilizó pensar que la evidencia, incluso la que parece diseñada para envenenar, podía convertirse en herramienta si se maneja con luz y registro. La semana avanzó. La Fundación decidió publicar en su página un informe completo sobre la auditoría, cada donación, cada gasto, cada saldo. Las becas, confirmaron, estaban intactas y en proceso de asignación. El informe tuvo buena recepción. Sin embargo, el nombre de Ramiro todavía flotaba en las conversaciones de café y en las notas de prensa pequeñas, esas que parecen vivir de la sombra de un escándalo. Una mañana, Mariana me pidió acompañarla a una reunión con un grupo de nuevos donantes potenciales. Era en un edificio acristalado del centro, con vista al río. La reunión fue cordial, incluso entusiasta. A la salida, mientras esperábamos el ascensor, vi a lo lejos, en el lobby, a Ramiro hablando con un hombre de traje gris. Me vio. Sonrió. Esa sonrisa que no busca agradar, sino desafiar. No me acerqué. Al día siguiente, recibí un mensaje de Julio. «He escuchado que Ramiro intenta vender su versión a un medio local. Ojo con eso», y tuvo razón. 2 días después, un periódico publicó una nota titulada «Exdirectivo asegura que fue víctima de trampa interna en escándalo de gala benéfica».
En el texto, Ramiro insinuaba que había sido usado como chivo expiatorio para encubrir otras irregularidades en la fundación. No daba nombres, pero describía a una asistente que controlaba todas las donaciones y un comité con intereses cruzados. Era claro que hablaba de mí y de Mariana. El artículo estaba lleno de frases en condicional. Podría haber. Es posible que, según dijo. El periodista lo dejó hablar sin confrontarlo con la evidencia pública. Me hervía la sangre, pero Mariana, con su calma quirúrgica, me llamó. No vamos a responder con otro artículo, dijo. Vamos a responder con documentos, y si es necesario, con una querella por difamación, pero no en sus tiempos, en los nuestros. El día que fuimos a presentar la documentación complementaria a la fiscalía, Darío ya había sido citado a declarar. Lo vi de lejos en la sala de espera, más joven de lo que imaginaba, cabello cortado al ras, un traje que le quedaba peor que el de la noche de la gala. Evitó mi mirada. Escuché que su abogado pedía un acuerdo de colaboración. Eso me dijo. Todo. Ramiro no era un peón, era socio. Claudia, al salir, confirmó mis sospechas. Darío está negociando entregar correos y registros de pagos a cambio de reducción de pena. Si eso ocurre, el caso contra Ramiro se cierra solo. ¿Y si miente para salvarse? Por eso tenemos las cámaras. Y por eso importan los detalles exactos. Una tarde gris, Hernán me llamó con un tono distinto. Tenemos algo, dijo. Entre los archivos de Darío hay un borrador de contrato que Ramiro iba a firmar con una consultoría ficticia, el mismo día de la gala. El pago inicial coincidía con el monto de la donación que él intentó quedarse. No hay forma de que lo justifique. Cuando colgamos sentí una mezcla rara. Satisfacción y tristeza. Satisfacción por saber que la verdad salía. Tristeza porque, en el fondo, alguna vez había respetado a Ramiro como jefe, como profesional. Y ahí estaba, reducido a un expediente con pruebas contundentes. Finalmente, recibimos la notificación. El fiscal formalizaría cargos por fraude y malversación contra Ramiro y Darío. El comunicado fue público. La prensa cubrió la noticia con titulares más secos que los de antes, pero la historia ya estaba clara para todos los que importaba que la entendieran. Esa noche recibí un mensaje de mi madre. ¿Ves? El tiempo es la mejor cámara. Lo graba. Todo. Me quedé mirando esa frase. Me di cuenta de que, en cierto modo, toda la historia había sido eso. Cámaras visibles y cámaras invisibles. Las visibles nos habían salvado. Las invisibles eran las miradas, las memorias, los registros que la gente guarda en silencio hasta que hace falta. Pero aún faltaba algo. Sabía que tarde o temprano Ramiro intentaría un último movimiento. No para ganar, sino para arrastrar. Y no me equivoqué. Me llegó una citación para un careo. Él y yo, en la misma sala, respondiendo preguntas de un fiscal. La mañana del careo, me puse un traje azul oscuro. No por estética, porque el azul es mi color de calma. En la sala, Ramiro estaba con su abogado. Yo con Claudia. Nos sentamos frente a frente. El fiscal abrió con lo obvio. Revisión de los hechos, las grabaciones, el intercambio con Darío. Ramiro intentó su estrategia de siempre, girar el relato hacia supuestas irregularidades previas. Ella controlaba todo el flujo de donaciones, dijo señalándome. No había supervisión directa. Falso, respondí. Había control. De doble llave y acta notarial, como consta en el expediente. Además, el comité y el notario pueden confirmarlo. El fiscal no dejó que el cruce se extendiera. Fue directo a la pregunta final. Señor Salcedo, si usted sostiene que fue víctima de una trampa, ¿por qué no informó inmediatamente al comité al recibir el sobre del señor Darío? Ramiro titubeó. El silencio duró demasiado para un hombre, que se creía rápido. Fue un error de juicio, murmuró. Ahí supe que era su último derrumbe. Salí de la sala con una ligereza que no recordaba desde antes de la gala, no porque fuera ganadora, sino porque había atravesado todo sin perder lo que más quería conservar, mi exactitud. Salí de la fiscalía esa mañana con el sol en la cara y un aire más ligero en los hombros. No había sentencia aún, pero todo estaba encaminado. Ramiro enfrentaría un proceso que, con las pruebas reunidas, difícilmente podría revertir. Darío, por su parte, había aceptado un acuerdo de colaboración que lo dejaba con menos años de condena, pero lo obligaba a entregar toda la información sobre el esquema.
Yo no celebraba. No se celebra algo así. Lo que sentía era una mezcla de alivio, cansancio y una extraña melancolía por todo lo que se había roto. Porque más allá de las cifras, los comunicados y los protocolos, lo que se rompió fue la confianza entre personas que alguna vez trabajaron con un mismo objetivo. Esa misma tarde, Mariana me llamó a su oficina. Al entrar, vi que había 2 tazas de café sobre la mesa y una carpeta azul. Me ofreció una de las tazas y me indicó que me sentara. Esto, dijo señalando la carpeta, es el nuevo protocolo de manejo de donaciones. Doble control físico, triple registro digital y un sistema de cámaras con respaldo automático en la nube. Todo inspirado en lo que aprendimos gracias a ti. Gracias a todos. Corrigí. Si Julio no hubiera estado atento con las grabaciones, si Claudia y Hernán no hubieran documentado cada paso... Claro, me interrumpió. Pero alguien tiene que ser el catalizador, y fuiste tú. Me quedé callada. Ella abrió la carpeta y me entregó un documento más pequeño. El comité de la fundación quiere que seas la coordinadora general del área de recaudación. No como un premio, sino porque eres la persona que mejor entiende lo que significa cuidar cada peso que... La gente confía en nosotros. Lo leí despacio. No era solo un ascenso, era una responsabilidad mayor. Acepté. No por orgullo, sino porque entendí que si quería que las cosas funcionaran distinto, debía estar en la posición de hacer que así fuera. Las semanas siguientes fueron extrañas. Por un lado, había una calma nueva. Nadie cuestionaba ya mi integridad. El caso de Ramiro estaba en manos de la justicia. La fundación había recuperado su imagen pública. Por otro lado, seguían llegando pequeñas señales del ruido que él intentaba generar desde afuera. Comentarios anónimos en redes, insinuaciones veladas en columnas de opinión, rumores que morían rápido porque no tenían sostén. Lo bueno era que ya no me afectaban de la misma forma. Había aprendido que la verdad no siempre es ruidosa, pero es persistente. Y que, si la mantienes firme, el ruido termina cansándose antes que tú. Un día, mientras revisaba la lista de becas aprobadas, me llamó Julio. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Claro. Quería mostrarte algo. Estoy probando el nuevo sistema de cámaras que vamos a usar en la próxima gala. Tiene seguimiento automático, reconocimiento de movimiento y duplicación instantánea en un servidor externo. Me mostró la pantalla. Varias tomas en ángulos distintos, cada una con un contador de tiempo y un icono verde que indicaba que la grabación estaba segura. Me sonrió. Ahora si alguien intenta repetir lo de la vez pasada, ni aunque corra, reí. No porque creyera que el peligro había desaparecido, sino porque me tranquilizaba saber que estábamos preparados. La siguiente gala benéfica llegó más rápido de lo que pensé. Esta vez, el ambiente era distinto, más control, menos improvisación y una sensación general de que todos sabían lo que estaba en juego. Yo estaba detrás de la mesa de donaciones, supervisando junto a 2 voluntarios nuevos. Mariana estaba en el escenario dando la bienvenida a los asistentes. A mitad del evento, mientras revisaba la lista, sentí un nudo en el estómago. Vi a Ramiro en el fondo del salón. No estaba en la lista de invitados. Vestía un traje claro y tenía una copa en la mano. Me miraba fijo, con una sonrisa que no supe interpretar. Caminó hacia mí. El murmullo de la gente parecía alejarse. Se detuvo a 1 metro de la mesa. «Veo que te ascendieron», dijo, como si habláramos de un cambio de clima. «Y veo que encontraste la forma de entrar», respondí. «Siempre hay una puerta lateral», sonrió. Yo no iba a darle más espacio. Giré hacia Julio, que estaba a unos metros, y le hice una señal. En segundos, 2 personas de seguridad del hotel estaban junto a Ramiro. «Señor, este evento es privado», dijo uno de ellos. «Lo acompañamos a la salida». Ramiro me sostuvo la mirada un segundo más. Luego se encogió de hombros y se dejó guiar hacia la puerta. No dijo nada. No tenía ya un escenario donde actuar. Esa noche, cuando todo terminó y la recaudación superó la meta, nos reunimos en la oficina del hotel para contar los sobres y firmar el acta. El notario presente, los voluntarios felices, Mariana sonriendo. Cuando cerramos la última caja y yo puse el sello final, Julio, que había estado revisando las grabaciones en tiempo real, se acercó. «Mira», me dijo, mostrando la pantalla de su tableta. En la grabación de esa noche,
En el momento exacto en que Ramiro entró al salón, una de las cámaras lo siguió automáticamente. La imagen lo mostraba caminando, encontrando mi mirada y luego siendo escoltado hacia afuera. Todo, en alta definición. Un registro limpio, sin necesidad de palabras. Miré la pantalla y recordé la noche en que todo empezó. Ramiro, la acusación, el silencio de unos segundos antes de que las cámaras giraran hacia él. Esa vez, el giro fue literal. Ahora, era simbólico. En ambas, la verdad había encontrado la forma de ponerse en foco. Cuando regresé a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me serví un vaso de agua. Caminé hasta el balcón y respiré hondo. Pensé en lo que me había costado llegar a ese punto. No dejarme arrastrar por el ruido, confiar en la evidencia, sostener la calma. No había sido fácil, pero entendí algo. En América, como en cualquier parte, la reputación se construye con 1000 gestos y se puede perder en uno. Y que si alguna vez intentan arrebatártela con una mentira, no necesitas gritar más fuerte, solo necesitas encender la luz y dejar que todos vean. Sonreí para mí misma. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, después de todo, seguía siendo dueña de lo único que no podían robarme, mi exactitud.